Bueno, como les comenté antes, que uno de los temas que quería charlar es por qué la política hoy por hoy no puede producir dentro de los partidos políticos personas a la cual la gente les crea. Para ello vamos a hablar con el licenciado Jorge Magluf. Para mí la verdad es un placer porque como le decía hoy a él, hay tantos profesionales, tantas empresas extraordinarias en el interior de la República Argentina y él es el titular de Grupo Mercado, es un grupo dedicado a las investigaciones y el marketing. ¿Cómo está, Jorge? Bienvenido a Radio El Mundo, a Radio Viedma y a la cadena azul y blanca de noticias. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Muchas gracias por el llamado. No, gracias por atendernos. Bueno, una época, supongo que si bien el trabajo del marketing político, de la investigación política está todo el año, pero ahora en esta temporada ya empieza a tomar más intensidad. Sí, por supuesto. O sea, lo que nuestra actividad vinculada a la política, la parte de los estudios de opinión pública, que son precisamente las encuestas, los focus group, cuantitativos y cualitativos, que se trata de indagar cuestiones sociológicas, insisto, vinculadas a la política, sí. Tiene mayor cantidad de demandas en épocas electorales. De todos modos, a diferencia de lo que el público puede llegar a pensar, en épocas no electorales también hay actividad, porque bueno, la herramienta también es utilizada, y te diría que más frecuentemente por ahí no tanto en intensidad, pero sí a lo largo del tiempo, para insumos de gestiones de gobierno, municipales, provinciales y nacionales. Y en ese sentido yo creo que es más valioso incluso la utilización de la herramienta en época de gestión que en época de campaña, porque ya la época de campaña, a mi juicio, ya la gente tiene un juicio de valor bastante determinado y difícilmente las campañas reviertan una mala gestión o a la inversa, digamos, ¿no? Ahora, fíjate qué dicotomía, ¿no? Que al menos es lo que veo yo. Estamos hablando de una profesionalización de la política que requiere de gente como vos para, digamos, tratar de que el curso de las gestiones sean lo mejor posible, y por el otro lado hay un montón de candidatas y candidatos con derechos a elegir y a ser elegidos que no saben ni siquiera por dónde tienen que entrar a la legislatura que le toque en suerte. Sí, bueno, como decías en la introducción de tu pregunta y de nuestra charla, este tipo de dirigentes no tradicionales, o ni siquiera este tipo de personalidades no tradicionales, o fuera de no tradicionales dentro del ámbito de la política, ¿no? Han ganado espacio de forma muy profunda, porque, bueno, son un contraste de alguna manera con el político tradicional, que a juicio del electorado, a juicio de la opinión pública, no solo argentina, sino de gran parte, te diría que del mundo, de buena parte del mundo occidental al menos, ha fracasado según los ojos de los ciudadanos, digamos, ¿no? Las democracias funcionan por lo general en el sentido básico del término, es decir, se vota, se respeta lo que se vota, y hay mayor o menor crítica a los sistemas electorales, pero son respetados. Pero la parte de mejorarle la vida a la gente, esa parte por lo general no ha funcionado según las expectativas del electorado. Entonces, a partir de ahí, cuando la gente tiene que volver a elegir, cuando mira personalidades que están dentro de una misma fauna, no los prefiere, y prefiere a personalidades que están en otro corral, digamos, ¿no? Y ahí es donde ganan espacios gente que hace contraste a ese primer grupo que yo hacía mención. En nuestro caso argentino es muy claro en cuanto a que el contraste tan profundo y tan blanco sobre negro que era Milei versus los políticas tradicionales, creo que fue como la parte más importante o la explicación más grande de por qué una personalidad tan extravagante, esto que no es un juicio de valor, sino creo que es una descripción, sí, claro, ha logrado alzarse con una presidencia. Ahora, sí, pero vos decías que la política tradicional no satisfizo lo que la gente esperaba, que era vivir un poco mejor, pero estos emergentes
que no es un concepto capcioso ni insultante. Estos emergentes tampoco le mejoraron la vida a la gente. Yo creo que, si vos le preguntás en un focus, una encuesta, sí, a un vecino común, le preguntás qué opina del desempeño de un tradicional, te va a hacer un profundo rechazo. Sí. Y si le preguntás por una de estas nuevas figuras a las cuales estamos charlando, llámese periodista, deportista, conductor de TV, influencer, lo que fuese, al menos le va a dar el beneficio de la duda, claro, y al menos no le va a adosar lo que sí le adosa, que es el currículum de fracaso, digamos, ¿no? En todo caso ha fracasado mucho menos que la política tradicional. Como que todavía le dan crédito que al momento se lo cerró a las personalidades que pertenecen al espacio político tradicional. Y como los espacios políticos están compuestos por personas, y esas personas están con mucho descrédito, los partidos políticos también están con descrédito. Fíjate vos que venimos de un bipartidismo tradicional acá en Argentina hace muchos años, los 80, y antes, por supuesto, radicalismo-peronismo. Después fue languideciendo el radicalismo y quedó un sistema de partido dominante, que era el peronismo, con algunas oposiciones que iban reconfigurándose. Después pintaba, ya con el triunfo del kirchnerismo de tantos años, pintaba ser casi partido único, y ahora ya casi el kirchnerismo, a mi juicio, está también en una situación bastante complicada. Coincido. No se hablar de posible retiro, así que bueno, en fin, se está acentuando profundamente lo que tú hacías mención al principio de la charla. Ahora, también en esta cuestión de analizar a estas nuevas personas que ingresan a la política, ¿cuántas veces hemos escuchado de estos mismos actores que dicen, critican a los políticos, critican a la política, pero al momento de llamarlos se desesperan por ingresar? Y otra cuestión, que quizás sea un doble concepto para ver cuál es tu visión, que una vez que ingresan, vuelven a repetir viejos patrones y aparte después les cuesta mucho o no pueden volver a su actividad anterior. El caso más paradigmático para mí fue Borocotó. Dilapidó su prestigio como médico, aparte por una cuestión, por su comportamiento dentro de la Cámara, que quedó hasta su apellido como un concepto para referirse a algo. Totalmente. Bueno, mirá, hay muchos ejemplos con distintos resultados. La buena parte han quedado dañados, digamos, de alguna manera, y te lo respondo primero aportando algo que me parece interesante, que viene muy a cuento, que por ahí se utilizan las encuestas para medir dirigentes y ver qué dirigente mide mejor, y la dirigencia política lo utiliza a veces para elegir a esa persona y embellecer las listas o poner dirigentes con personalidades con mayor aceptación. Los médicos, por ejemplo, en muchas ciudades, o en gran parte del país, particularmente en ciudades chicas, suelen tener un plus de buena imagen, por citar un rubro, digamos, ¿no? O una actividad o una profesión. Ahora bien, si un dirigente o un médico no político mide 70% de imagen positiva, entra a la política, al otro día mide 55 o 60, o sea, no pierde menos de 10 puntos, sino hasta 20, digamos. Claro. Porque entra a un corral, entra a una dimensión en donde están todos prejuzgados a juicio del electorado. Y a su vez, cuando entran en ese mundo, en ese microclima, la generalidad es que es gente que no está acostumbrada a los códigos, a la idiosincrasia de esa dimensión, que son diferentes para él. Cada cual debe tener los periodistas se portarán de una manera, los deportistas de otra, etcétera, etcétera, y los políticos en particular. Yo creo que la diferencia aún es mayor entre esa área o esa actividad con respecto a otra, porque se juega mucho poder, porque hay gente que viene de distintas áreas, por muchas cuestiones. Entonces es difícil que no caigan en errores, que no se dejen de... A ver, difícilmente una persona no política soporta un título negativo en un diario nacional, digamos. Si en cambio, un dirigente político tradicional tiene, como se dice
muy coloquialmente, el cuero curtido, Sí, digamos, ¿no? claro. Claro, exactamente. Bueno, entonces ese mundo nuevo que enfrenta mucha gente, se le hace difícil, cometen errores, no es fácil, no es fácil entrar a ese mundo y salir airoso de él. Desde el arranque del salto a la arena política, por este prejuicio que hay claramente instalado en la sociedad, de que todos los políticos son chorros o algo, o conceptos similares, Sí. lamentablemente es así. Y bueno, y después con el recorrido que tiene cada dirigente político por manejarse o desenvolverse en un mundo que le es bastante ajeno. En la última elección en los Estados Unidos, donde triunfa Donald Trump, su contendora circunstancial era Kamala Harris. Según las encuestas, iban cabeza a cabeza, bueno, después resultó de otra forma. No se utilizó prácticamente publicidad como afiches, volantes, fue todo por redes sociales. ¿Cuánto va a impactar el tema de las redes sociales en Argentina? Yo creo que ya impacta de hace un par de elecciones. Creo que Macri fue el primer resultado de ser potenciado por las redes, de usarlo en 2015 cuando ganó. Yo creo que lo ha acentuado con mayor nivel de profundidad Milei, que creo que no se formó en las redes sociales, yo creo que se formó en la televisión y se alimentó de las redes sociales. Y yo creo que los próximos presidentes van a ser bastante formados, ya por las redes sociales directamente, digamos, no en el caso de Milei, que como te decía, a mi juicio fue formado por la televisión y alimentado por las redes. Yo creo que de acá al futuro va a ser inmediato, va a ser formado y alimentado por las redes sociales. Bueno, las campañas políticas son muy costosas, así sea una campaña a concejal de una localidad pequeña, tiene su costo, pero a nivel nacional y a nivel gobernadores van a pesar más. Bueno, ahora vamos a renovar diputados y concejales y algunos presidentes comunales en el país, ¿no? Esta es una intermedia, pero los costos siguen siendo tan altos y las redes sociales, invertir ahí, ¿les da un mejor resultado con menos inversión? Desconozco yo de fino, desconozco al detalle, porque nuestra actividad central es la investigación, digamos. Claro. ¿No? O sea, el insumo, nosotros le damos insumo a las agencias de publicidad, de comunicación, las cuales ellas contratan las redes. Sí, claro. Comparto que es costoso, pero bueno, hay algo que también no es menor, que por más costoso, por más inversión que haya, también debe haber creatividad. Y sobre todo debe haber una lógica en la realidad, digamos. Por eso yo hoy hacía mención a la utilidad importante de las encuestas para diagnosticar las gestiones y que la gente esté conforme con su intendente, con su gobernador, su presidente, porque si eso pasa, si están conformes, que hace muchos años que no se logra con bastante claridad, no hay espacio para la oposición, digamos, por más buena campaña, lo que sea, cuando la gente generalmente está como yo siempre digo, los oficialismos son los que pierden y ganan las elecciones. Así que yo creo que eso está por encima de el mejor marketinero del mundo, el mejor investigador del mundo. Yo creo como decía el general, la única realidad es la única verdad de la realidad. Si bien es cuestionable esa frase, digamos, por supuesto, pero bueno, como para cerrar. Hay que ponerlo en el contexto de la época. Exacto, totalmente. Pero bueno, a ver, uno con las redes y los medios puede decir que hay inflación, pero si vas al supermercado y comprobás que la hay, lo vas a creer, y si no la hay, a lo largo no la vas a creer. Si decís que en tu ciudad vos tapaste todos los pozos y todas las calles y salís a 2 cuadras tenés pozo, no lo vas a creer, digamos, ¿no? O sea, también digo yo siempre que con comunicación puedes hacer que un puente sea más lindo, más grande, incluso, o de mayor o de más lindo de otro color. Lo que no puedes hacer con la comunicación es el puente, digamos. Exactamente. Así que bueno, yo creo que pasa por ahí. A ver, no quiero abusar de tu tiempo, pero ¿vos crees que la mejor encuesta sigue siendo la de cara a cara?
porque pareciera que los resultados son distintos a las telefónicas, a las nuevas formas de hacer encuestas. ¿Cuál es la más efectiva? Nosotros desde hace... Primero que nada se hace como se hacía hace 20 años. Sí, claro. Ni 10, ni 15, ni 25, ni nada se hará dentro de 10 años como se hace hoy. Las encuestas no escapa eso. Nosotros cuando arrancamos hacíamos todos 100% presenciales, cara a cara, con algunas encuestas, algunos estudios de medios, de audiencia particularmente telefónicas. Con el tiempo fuimos mutando hacia mix. Los animamos porque no era muy común y hacemos básicamente presenciales con un mix de telefónicas, porque de forma presencial se nos hacía imposible acceder a niveles económicos más altos de la sociedad, porque los porteros, por los edificios, etcétera. Es verdad. Entonces, para subsanar eso, geolocalizamos teléfonos fijos en su momento, para asegurarnos de que hacíamos encuestas a ese segmento tan difícil de llegar. Así que bueno, nuestro muestreo generalmente está compuesto por mix de herramientas, y ese mix está compuesto por las capacidades que tenemos a mano y por las cuales el estudio lo demande, digamos, ¿no? Hay ciudades muy chiquitas en el interior del país que puede hacer todo presencial porque no está ese impedimento que yo te hacía referencia. Hay uno que ese impedimento es mayor, hay otro que nos corre el tiempo, hay otro que no hay pocos recursos, otro que hay muchos recursos y tiempo, entonces bueno, aplicamos toda la mejor herramienta posible. En definitiva, mix de herramientas en nuestro sistema, básicamente presencial y adaptado a cada necesidad o a cada requerimiento de cada estudio. No es rígido nuestro sistema, digamos. Claro, me gustaría en una próxima entrevista, si tendrías la gentileza de atendernos, que hablemos un poquito de lo que es el Focus Group, cómo se generó, porque a mí me parece muy interesante. Sí, es muy interesante el Focus Group, como con un muestreo de gente pequeño, de gente de diferentes edades y demás, sacás un resultado prácticamente exacto. Sí, para mí una herramienta fantástica. Incluso ahora estamos tratando de incorporar inteligencia artificial sin dejar de tener en cuenta y ser como en la punta de lanza el factor humano. Estamos incorporando inteligencia artificial a algunos pasos del Focus como para enriquecerlo, y sí, es una herramienta maravillosa. Es maravillosa. Data de la Segunda Guerra Mundial, así que imagínate, ahí se aplicó por primera vez a los excombatientes de la Segunda Guerra. Mirá qué interesante, qué historias, ¿no? Así es. Qué historias maravillosas. Bueno, Jorge Masgluk, muchas gracias. Muy agradecidas. Bienvenido a Radio El Mundo, a Radio Viedma y a la cadena Azul y Blanca de Noticias. Bueno, muchas gracias por el llamado. Un placer hablar con ustedes. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias.